Bienvenidos, bienvenidas. Si quieren ir ingresando, los que están afuera, vamos a ir ya comenzando con este segundo debate, una serie de 3 debates. Estamos conociendo a los candidatos y candidatas de cara, ¿no?, a quienes van a conducir en la conducción de cada uno de los institutos. En este caso, el Instituto del Conurbano. Repasamos, ayer conocimos a los candidatos y candidata al Instituto de Ciencias. Mañana nos toca el Instituto de Desarrollo Humano, proceso eleccionario que estamos atravesando en la Universidad Nacional de General Sarmiento, dando publicidad, sí, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Superior, esta serie de debates, los primeros por lo menos a nivel pública en la vida universitaria de esta universidad justamente. Y hoy les toca a Andrea Catenacci, ¿sí?, a Andrés Barsky, los presentamos. Andrés justamente es profesor y licenciado en Geografía, Andrea arquitecta y especialista en planificación y gestión de políticas sociales. Bienvenidos ambos. ¿Cómo les va? Bien, sí. Ahí estuvimos anticipando y vamos a estar jugando cara o seca para sortear un poco el orden de este debate. Va a ser ameno, todos tranquilos, estamos conociendo las plataformas electorales de cada uno. Yo siempre tengo problemas, pero vamos a hacer el cara, que es esta parte de una moneda de 50. Esto es una moneda de 50, todavía existen. Y la seca es la parte, sí, de atrás. ¿Eligen? Cara. Bien. ¿Por qué? Cara, Andrea comienza, ¿sí? No quería. Era seca. Bien, vamos a ir repasando igual a lo largo del debate la estructura, pero lo primero es la presentación. Tenemos 15 minutos cada uno y cada una para ir presentando tanto cada uno de ustedes como sus plataformas, su equipo y sus propuestas. Comienza Andrea, te vamos a ir marcando cuando quedan 5 y 1 minuto. Comienza Andrea. Bueno, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por acercarse acá a este debate que es, estamos transitando algo nuevo, que no es nada fácil esto de estar presentando, que es una oportunidad también, ¿no? Estar presentando de manera más clara y de una forma más abierta las principales líneas de nuestra propuesta. Nosotros queremos presentar estas ideas desde el proyecto ICO por la Universidad Pública y como resultado de una serie de intercambios, de reuniones que hemos tenido con muchos compañeros y compañeras de todos los claustros y que, bueno, nosotros ahora presentamos acá los principales ejes. En defensa de la universidad pública y del derecho a la educación, nosotros queremos trabajar junto con Gabriela Dicker y con Pablo Bonaldi desde las problemáticas y desde las propuestas y los proyectos que el Instituto tiene como parte activa de la universidad. Mi nombre es Andrea Catenacci, como decía recién, yo soy arquitecta, trabajo en el área de urbanismo del Instituto del Conurbano, me especializo en temas urbanos, soy doctora en urbanismo. Los temas en los que trabajo especialmente tienen que ver con la relación entre desigualdades metropolitanas e instrumentos de gestión urbana. Hace ya muchos años que estoy acá en la universidad y bueno, he tenido la oportunidad de estar trabajando desde distintos lugares, también fui directora, pero más que detenerme en mi presentación, me gustaría contarles cuáles son los principales ejes de nuestra propuesta. Pensábamos presentarlo en 3 partes. Una primera parte en la que nos queríamos detener sobre el contexto y algunos falsos dilemas de nuestra tarea acá en la universidad. Una segunda parte en la que nos gustaría compartir los principales ejes, los principales contenidos de nuestra propuesta. Y una tercera parte en la que nos gustaría volver sobre cómo y entre quiénes pensamos llevar adelante esta propuesta en los próximos años. Vayamos entonces con el primer punto, como les decía, sobre el contexto
sobre el contexto, creo que todos quienes estamos acá compartimos que estamos en un contexto adverso de ajuste económico, de financiamiento de las políticas públicas en general, y en particular me estoy refiriendo a las políticas de educación y de ciencia y técnica. Eso atraviesa nuestra vida cotidiana y empobreciendo la nuestra, la de los estudiantes, y en eso nosotros creemos que esos procesos contribuyen a una vulneración de derechos. No puedo dejar de pensar en las expresiones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Eugenia Vidal, que nos recuerdan que es necesario seguir insistiendo sobre la defensa de la educación pública y de la educación de calidad para todos y todas. Es desde ese lugar que nosotros pensamos que frente a ese escenario que tiene el sabor amargo de una historia que ya conocimos, que ya vivimos, nosotros creemos que es posible y a la vez que es indispensable fortalecer al Instituto del Conurbano en el debate público. El Instituto trabaja sobre temas que son sumamente relevantes para el conurbano, cuestiones de género, de salud, ambiente, temas de hábitat, economía social, gestión pública. Son todas cuestiones sobre las que nosotros tenemos que fortalecer nuestra forma de disputar el sentido común estigmatizante sobre el conurbano y colocar en el debate público otras formas de interpretar los problemas que hay en el conurbano y otras formas también de hacer políticas públicas para dar respuesta a esos problemas y para hacer que nuestra sociedad y nuestras ciudades sean cada vez menos desiguales. Nos parece que hoy estar a la altura del momento que vive nuestro país es legitimar la voz de la universidad pública en estos debates, aportando nuestro conocimiento. Eso es lo que nosotros aportamos como universidad, y lo queremos hacer desde un proyecto que integre al instituto a partir de las diferencias, de la pluralidad de intereses y de aspiraciones que recorren los diferentes integrantes del instituto. Lo decimos ese proyecto integrador con un sentido, ¿no? El sentido que el estatuto nos recuerda ya desde el inicio, ¿no? Que dice intervenir activamente en la realización de una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. Como les decía al inicio, nos atraviesan algunos falsos dilemas en nuestra tarea acá en la universidad. Entre una universidad abierta a la comunidad versus una universidad de excelencia académica, los tiempos de la docencia versus los tiempos de la investigación, burocracia versus política, integración versus particularismo. Para nosotros son falsos dilemas porque no se resuelven con simplificaciones, ni optando por una alternativa u otra, sino justamente trabajando en esas tensiones, porque así es la complejidad de una institución universitaria, y porque si optamos por alguna de ellas, seguramente lo que vamos a hacer es debilitar nuestro proyecto. Esto para nosotros significa mantener con esto de pensar la complejidad de la institución universitaria, significa mantener con calidad y continuidad los espacios renovados de intercambio, de coordinación, de construcción de redes entre estudiantes, graduados, no docentes, asistentes, profesores, con el Consejo Social y con los actores sociales que hoy en el territorio, como nosotros, están disputando por una defensa y una ampliación de derechos.
No se trata entonces solo de ofrecer a cada claustro un conjunto de respuestas o de propuestas particulares, sino también de trabajar desde el instituto y en el marco del cogobierno en un conjunto de acuerdos básicos para lograr que esos intereses y aspiraciones formen parte de un proyecto transformador del instituto y, como decía antes, como parte activa de la universidad. Vayamos entonces a los principales contenidos de nuestra propuesta. En primer lugar, nosotros en el instituto queremos que el derecho a una educación universitaria de alta calidad se traduzca en una mayor cantidad de estudiantes y de graduados. Este no es un problema que es de toda la universidad, que pasó de tener 8.000 estudiantes en el año 2001 a tener en la actualidad más de 20.000 estudiantes. Es sí una asignatura pendiente para el Instituto del Conurbano y nosotros tenemos que dar una respuesta a eso. Y en eso lo que nosotros proponemos que aúna ante el desfinanciamiento de las políticas públicas, nosotros vamos a seguir sosteniendo junto con la universidad en ampliar las políticas de becas de estudio, en redireccionarlas para las carreras del instituto, en sostener esos reclamos ante el gobierno nacional, pero hacerlo también en asociación con otras universidades, con otros centros de estudios del sistema científico y tecnológico. También pensamos que una manera de garantizar que haya más graduados es que nosotros trabajemos sobre la mejora de la inserción profesional de nuestros graduados, de nuestros egresados, ampliar los vínculos institucionales con las organizaciones públicas y privadas que requieren de los perfiles que nosotros estamos formando en el instituto. Ahí lo que nosotros pensamos es que tenemos que salir del instituto, de la universidad y ampliar esos vínculos institucionales como una línea que vamos a priorizar desde la gestión del instituto. Te quedan 5 minutos, Andrea. Bien. Bueno, también planificar en red la ampliación de la oferta de formación y insistir sobre la formación pedagógica de los docentes y para acompañar este proceso de formación de los estudiantes. En segundo lugar, proponemos actualizar la agenda de investigación y de promoción del desarrollo tecnológico y social, porque justamente la producción de conocimiento es el soporte de nuestra incidencia en el debate público. Todo lo que dijimos antes no va a ser viable si el instituto no es un lugar que tiene reconocimiento académico, social y político para instalarse sobre estos temas. Y esta actualización de las líneas de investigación la proponemos hacer con otros equipos de investigación del ámbito nacional, latinoamericano e internacional, justamente para ver los propósitos y examinar los resultados y evaluar qué falta hacer. En eso nosotros queríamos trabajar con una serie de temas de interés estratégico y ponerlos en marcha a través de mesas de trabajo transversales. Transversales nos referimos a mesas de trabajo con los diferentes claustros y también con temas transversales porque son temas que que recorren tanto la formación como la investigación como la promoción del desarrollo tecnológico y social. Pensamos que esas mesas de trabajo tienen que el atributo de estratégico es porque son transversales y por la relevancia de los temas y por la forma de producir conocimiento que lo queremos pensar en forma asociada entre los diferentes claustros y con los actores del territorio. En tercer lugar, vamos a fortalecer especialmente la comunicación. De nuevo, todo esto no es posible si no tenemos una buena comunicación entre los distintos claustros con los actores externos, aprovechar los recursos que tiene la universidad, la radio, la televisión, los dispositivos como el Observatorio del Conurbano, el IDE del Conurbano, que es de infraestructuras de datos espaciales. Bueno,
poner en juego una discusión de política editorial. Todo esto nosotros lo vemos en este tercer punto de fortalecer todo lo que tenga que ver con comunicación del instituto. Y bueno, ya finalizando, como les decía, el tercer punto es pensar entre quiénes y cómo. Y en eso creo que hay un tema muy particular que tiene el instituto, que es que todos trabajamos sobre un mismo objeto de estudio, que es la región metropolitana de Buenos Aires. Eso hace ineludiblemente que estemos trabajando sobre cuestiones muy estrechamente relacionadas. Y ese diseño institucional otorga realmente una gran importancia a los espacios de coordinación. Nosotros queremos fortalecerlos. La figura de los secretarios que están presentes en el nuevo estatuto. En este caso, en el equipo de gestión me va a acompañar Ana Luz Abramovich como secretaria académica y Gonzalo Vázquez como secretario de investigación y promoción del desarrollo tecnológico social. Creo que en ese equipo de trabajo nosotros podemos apostar a darle más densidad a esos espacios de coordinación. Sin lugar a dudas, el Consejo de Instituto va a ser un lugar de definición de políticas. Eso es lo que nosotros queremos, no solamente de definiciones más burocráticas, que por supuesto las vamos a tener que dar, pero especialmente de definición de política. Van a ser mucho más numerosos, por lo cual todo lo que tenga que ver con los acuerdos básicos, la capacidad de generar consensos, va a estar como especialmente puesto en juego en el Consejo de Instituto. Te queda un minuto, Andrea. Este va a ser el gran desafío darle contenido y politicidad a las condiciones que nos da el nuevo estatuto. Y para completar entonces nuestra propuesta, queremos compartir muy especialmente que le damos mucha importancia al clima de trabajo, a tener un buen clima de trabajo, a generar condiciones de un trabajo solidario, de un trabajo colaborativo, de tener un lugar de trabajo entusiasmante. Que ponga en valor un instituto que reconozca los aportes que cada uno de nuestros compañeros y compañeras colocan la mayoría de las veces de manera invisible en proyectos de construcción institucional que son los que jerarquizan el instituto. Nosotros creemos que podemos hacerlo, que podemos generar esas condiciones para ampliar el diálogo entre todos. Insisto en que nuestra propuesta sobre todo se basa en eso, en proyectos que nos integren como instituto, que nos fortalezcan en el debate público, y cuando decimos todos, vuelvo a repetir como lo planteaba al inicio, es entre los estudiantes, entre los graduados, entre los no docentes, con los profesores, con los asistentes, con los actores del Consejo Social y con quienes hoy en el territorio están disputando la ampliación, la defensa y la ampliación de nuestros derechos. Muchas gracias. Andrés, presentación en 15 minutos, te marcamos ahí cuando te quede 5 y 1 minuto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir aquí, por estar presentes. Y debo destacar también el trabajo de medios de la universidad, que nos impresiona muchísimo, la apuesta tecnológica, que para que muchas personas que no están aquí puedan ver el debate fuera de la universidad o en las oficinas o en sus casas o escuchando la radio, etcétera. Así que quiero poner eso en valor también. Bueno, tengo efectivamente la responsabilidad de ser uno de los 2 candidatos a decano del Instituto del Conurbano, y quisiera empezar diciendo algunas cuestiones vinculadas a lo que venimos haciendo en la campaña que está por culminar. Y quisiera decirlo que he pasado hace más de un mes que vengo pasando por las aulas, por las oficinas de los no docentes de la universidad, hablando con los estudiantes, hablando con los profesores, hablando con los distintos equipos de investigación. Y la verdad que me encuentro muchas personas preocupadas por el funcionamiento de la institución, marcando ideas, marcando conceptos muy claros.
Y la verdad que esa es una experiencia muy estimulante, estoy aprendiendo mucho de esto, porque efectivamente veo muchas personas preocupadas por el funcionamiento de la institución, ¿no? Eso quisiera ponerlo en valor porque me parece que contamos con un capital humano muy valioso, y en ese sentido realmente el poder recorrer, el ir por las distintas dependencias de la universidad, pasando por las aulas, hablando con muchas personas, esto me queda muy claro que uno puede contar con muchas colaboraciones en caso de llegar al decanato. En ese sentido, estamos en un contexto muy especial, porque la universidad está en un momento muy especial. Es decir, en este momento estamos contando con una nueva carta orgánica, como si fuera una nueva constitución de la universidad, es nuestro nuevo estatuto, y por lo tanto estamos en un momento donde las representaciones van a ser mucho más ampliadas, y por lo tanto estamos en un momento en el cual las representaciones directas, el voto directo, todo esto empieza a jugar de una manera realmente notable, y por eso uno como candidato a decano ha ido a pasar por las aulas, como siempre hace el centro de estudiantes, a difundir sus ideas, a ir con su folleto, a que lo vean, a ver si están de acuerdo o no con la propuesta que uno lleva. Entonces estamos en un contexto de muchos cambios, indudablemente estamos en un contexto realmente diferente al formato de universidad en el que veníamos, y es como que todavía creo que no alcanzamos a comprender o evaluar digamos, el nuevo escenario que se viene, que es realmente muy impresionante. Por un lado, entonces, estamos en un contexto en el cual la universidad está atravesando transformaciones, pero por el otro lado, efectivamente, estamos también lamentablemente, en un momento en el que el contexto externo, político, nacional, nos juega muy en contra a las universidades públicas en general y muy particularmente a las universidades del conurbano bonaerense, ¿no? Las declaraciones de la gobernadora lamentablemente ayudan a alimentar una serie de prejuicios que hay contra nosotros, contra quienes trabajamos en las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires. Y yo como geógrafo me pregunto si en un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados y más de 20 millones de habitantes se está poblando el territorio de universidades, cuando todavía tenemos muchísimas personas que en el conurbano mismo están a 2 horas de tren o de colectivo de cualquier universidad pública, y una persona que vive en Peguajó, en 25 de Mayo, en Bolívar, vayan a preguntarles si tienen alguna universidad cerca. Por lo tanto, en ese sentido, también este tipo de declaraciones muy inoportunas, muy estigmatizantes, no colaboran para nada y además con mucha ignorancia, una alta ignorancia sobre lo que venimos haciendo en cuanto a trabajadores de la ciencia, la tecnología y la educación. Por otro lado, quiero decir que yo formo parte de la gestión que está culminando en este momento, que es la gestión llevada a cabo por Gustavo Coan como director del Instituto del Conurbano. Los primeros 2 años me desempeñé como coordinador de investigación y me desempeñé la segunda parte de la gestión como coordinador del programa de estudios urbanos, del cual dependen la maestría y el doctorado en estudios urbanos. En ese sentido, yo quisiera reivindicar la gestión de puertas abiertas, bien predispuesta, la gestión que democratizó notablemente el uso de los recursos y que abrió las puertas a todo aquel que lo solicitara y que llevara a cabo cualquier iniciativa. Y por algún mail que anduvo circulando por allí, alguna declaración, entiendo desafortunada, diciendo que esta gestión se manejó en piloto automático, yo quisiera decirles que hubo que poner muchísimo el cuerpo, que soy consciente de las horas que hubo que dedicar a esto, y en el caso particular mío, yo como coordinador del programa de estudios urbanos les puedo asegurar que 2 posgrados que estaban a punto de cerrar en el contexto en el que cambió el marco político nacional, les puedo asegurar que fue muchísimo trabajo y muchísimo los que tuvimos que poner el cuerpo en los distintos niveles de coordinación. No solo me refiero a mí, al director, sino a los otros coordinadores que realmente para muchas cuestiones cotidianas tuvimos que poner el cuerpo. Entonces, en ese sentido, reivindico una gestión de puertas abiertas y reivindico una gestión democrática, horizontal y participativa. Por otro lado, yo quisiera también hablar de la representación o un poco lo que uno representa en algún punto al presentarse a la candidatura del decanato del Instituto del Conurbano. Somos una generación que viene gestionando el Instituto del Conurbano, somos una generación que viene dando cuenta de un montón de problemáticas cotidianas que se dan en el día a día del instituto, y por lo tanto somos una generación intermedia que viene a tomar la posta, que esa es la intención que tenemos, es decir, en este momento, además del voto directo, de las representaciones ampliadas, de todo lo que implica el nuevo estatuto y todo lo que está ocurriendo a nivel de la universidad, también está pasando algo muy fuerte y muy potente que tiene que ver con nuestro instituto y también con los otros institutos.
todos nuestros padres fundadores, todos los de quienes eran nuestros maestros, de quienes aprendimos, de quienes fuimos sus discípulos, quienes fueron nuestros directores de proyecto, muchos de ellos ya están jubilándose o se han jubilado. Es decir, estamos asistiendo a un potentísimo recambio generacional. Es decir, estamos en un momento realmente en el cual todo está cambiando en la universidad. Esto yo se lo he dicho mucho a los alumnos, que por ahí no estaban al tanto de algunas de estas cuestiones. El personal de la institución está modificándose, es decir, hay todo un recambio generacional, y yo entiendo que formo parte de esta representación de una nueva camada intermedia que ya viene gestionando y que quiere tomar la posta en la universidad. Por otra parte, quisiera decirles que el Instituto del Conurbano, hay mucho para decir en cuanto a la agenda del instituto y varias de las cosas que recién también se decían, vinculado a que nosotros como institución tenemos desafíos muy grandes en este contexto en el cual hay tantos cambios y tanto movimiento. Nuestra agenda de investigación se ha desactualizado. Nosotros tenemos un tema de objeto de estudio, que es el conurbano bonaerense, y ese objeto de estudio se ha ido diluyendo en algún punto. Es decir, no todos los equipos de investigación están estudiando el conurbano bonaerense. Esto responde a distintos motivos. Hay situaciones, efectivamente, el objeto conurbano no es un objeto sencillo, porque, por ejemplo, muchas decisiones que se toman sobre el conurbano se toman a nivel nacional, otras se toman a nivel provincial. Es decir, no es necesariamente el objeto territorial conurbano, muchas veces hay que abordarlo desde otro lugar. Yo en lo personal trabajo en políticas públicas vinculadas con el ordenamiento del territorio en las zonas de borde urbano, en lo que tiene que ver con la preservación de cinturones de producción periurbana. Y obviamente también al estudiar este tipo de políticas públicas a uno lo cruzan estos temas. Es decir, el conurbano muchas veces puede diluirse como objeto de estudio en función de que no es solamente un territorio, ¿no?, o lo metropolitano, también es muy complejo en cuanto a cómo se gestiona, y por lo tanto, indudablemente, el objeto de estudio conurbano en muchos casos, por diferentes dinámicas de los equipos de investigación, se ha ido diluyendo. Entonces, una cuestión que estamos proponiendo para el instituto es reconurbanizar, es decir, volver a retomar al Instituto del Conurbano como un eje fuerte y firme de nuestra agenda de investigación. Quiero decir también que en los últimos años han salido publicaciones integrales de distintos equipos de investigación. Por ejemplo, hace poco salió una, Conurbano Infinito, el libro de Gabriel Kessler hace poco sobre conurbano, la compilación de historia de la provincia de Buenos Aires compilada por el profesor Gorelick. Tenemos documentos como Lineamientos Metropolitanos, que en su momento fue dirigido por Freddy Garay, que pasó por esta institución en la Secretaría de Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, o el viejo ya estudio del AMBA del 95 del Ministerio del Interior. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como Instituto del Conurbano no hemos sido capaces en todos estos años de generar una publicación conjunta, cruzada por todos los equipos de investigación, que dé cuenta de lo que pasa en el conurbano bonaerense, ¿sí? Otros ejemplos que quiero dar también. El Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, el Observatorio de la Deuda Externa de la UMED, o por ejemplo el CEME, el Centro de Estudios Metropolitanos, que es una alianza de 3 universidades, la UMED, Hurlingham y Jauretche, que permanentemente sacan informes, todas estas organizaciones que estoy mencionando, que salen en los medios de comunicación y que fijan ideas y se mide en el territorio, porque una cuestión que tenemos que discutir también como institución es qué estamos midiendo en el territorio y cómo estamos sistematizando la información. Nosotros tenemos el Observatorio del Conurbano Bonaerense, que es un esfuerzo muy grande, el Instituto ha invertido recursos, y donde se trata de sistematizar la información de lo que hacemos. Pero indudablemente nosotros no estamos teniendo, más allá de este esfuerzo, las áreas están fragmentadas. Al estar fragmentadas las áreas de investigación, eso repercute, sin dudas, en el Observatorio del Conurbano y en la generación de información sistematizada, integral, etc. Por lo tanto, indudablemente, tenemos que repensar la agenda de investigación, rediseñar las áreas de investigación. Nosotros estamos muy quedados como instituto en un montón de cuestiones vinculadas a la agenda metropolitana. Sobre todo me refiero al cruce de interáreas, me refiero a publicaciones conjuntas, a producción de materiales conjuntos. En caso de llegar a director del instituto, perdón, decano, porque es el nuevo formato que ahora se denomina así, en caso de llegar a decano del Instituto del Conurbano, quisiera presentar también a quienes me acompañarían en esta gestión. Por un lado, en lo que tiene que ver con la parte
de producción de materiales para la enseñanza y queremos pegarle un fuerte giro didáctico y pedagógico al Instituto del Conurbano. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como Instituto del Conurbano, además de no haber realizado publicaciones conjuntas, de que las áreas están fragmentadas, de que hay una gran dispersión en un montón de esfuerzos que estamos realizando, tampoco estamos generando nada a nivel de materiales vinculados con la docencia y la enseñanza. Claro, nosotros tenemos la impronta de un instituto de investigación, pero no estamos generando nada manuales de texto, no estamos generando nada a nivel de materiales de insumos para la enseñanza, como pueden ser audiovisuales, no estamos generando nada, tenemos una colección de textos básicos en la universidad, nosotros prácticamente no estamos aportando con nada de eso, es decir, tenemos una enorme experiencia docente a lo largo de 20 años o más que tiene el instituto, y no tenemos prácticamente registro de la misma, por lo tanto estamos pensando en un giro didáctico y pedagógico muy potente para el Instituto del Conurbano, y por lo tanto para eso me va a acompañar Nadine Sgubin, que muchos no la conocen porque es nueva, porque entró hace poco, pero es la única persona que es especialista en didáctica del Instituto del Conurbano, que está terminando su maestría en didáctica en la Flaxo, y que justamente ella pertenece al profesorado de geografía, que es el único profesorado que tenemos nosotros y sobre el cual queremos pivotear para que el proyecto didáctico y pedagógico genere instancias de producción de materiales, de insumos para la enseñanza y también capacitación para nosotros los docentes, porque también nosotros como docentes nos vamos desactualizando y entonces nosotros también tenemos que acceder y capacitarnos en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías educativas, con sistemas de información geográfica, con muchas cuestiones que cruzan a la producción del instituto. Por lo tanto, en ese sentido, Nadine Sgubin me acompañaría como secretaria académica en caso de llegar a la gestión del Instituto del Conurbano. En la política de investigación, una persona mucho más conocida para todos ustedes, que es Rodrigo Carmona. Rodrigo fue secretario de investigación de la universidad, actualmente es el coordinador de investigación del Instituto del Conurbano, una persona con un currículum muy fuerte, que organizó además en la universidad un evento muy importante sobre vinculación y transferencia tecnológica en Argentina y en Europa, que es el que creador o impulsor del programa Trabajo, Empleo y Producción en una línea interinstituto, es decir, interinstitutos, tiene una mirada estratégica sobre la investigación, conoce perfectamente el sistema de ciencia y tecnología con una mirada política, es investigador del CONICET, por lo tanto estamos ante la presencia de un recurso humano de muy alto valor también que queremos que nos acompañe en caso de llegar a la gestión del Instituto del Conurbano. Por otro lado, bueno, está la cuestión vinculada a lo que tiene que ver con cómo llegar con la investigación y rediseñar un nuevo proyecto de investigación. Esto también va a tener que ser discutido fuertemente en este consejo ampliado que el instituto ahora pasa a tener 24 consejeros, por lo tanto, todo este nuevo escenario político nos va a habilitar a que redefinamos todo un nuevo organigrama, esto quiero decirlo también. Es decir, esta oportunidad para rediscutir ante el contexto de representaciones ampliadas, el nuevo consejo de instituto, la nueva realidad que nos toca, el consejo de instituto pasa a ser más que nunca el órgano de gobierno, el órgano de decisiones, donde los estudiantes tienen el 30%, los profesores el 25%, los asistentes el 25%, los graduados el 10%, los no docentes el 10%. Por lo tanto, las representaciones de todas las minorías van a estar allí presentes y allí tenemos que rediscutir también una política de investigación. Muchas gracias, Andrés. Bueno, les cuento que no solo nosotras y nosotros estamos siendo partícipes de este segundo debate. Ayer comenzamos, mañana continúa, sino que estamos transmitiendo en vivo a través del canal de la Universidad, UniTV. Y pasamos ahora a la etapa de preguntas. Son 2, en este caso tenemos 5 minutos para cada una de las respuestas. Comienza Andrea, ¿sí? La primera es, ¿cómo pensás la relación entre el instituto, la universidad, el territorio, las políticas públicas y el sector productivo, Andrea? Bueno. ¿Qué preguntita? Pequeña preguntita. Bueno, voy a empezar por la vinculación con el territorio, porque, bueno, en general cuando se habla de eso, siempre nos miran al conurbano, ¿no? Sobre vinculación del territorio. Nosotros tenemos realmente una amplia experiencia, tenemos, es constitutivo también de nuestro proyecto institucional el lugar que se le otorga a la vinculación con el territorio dentro de nuestras líneas de investigación y de formación, y también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y social. Y
Y ahí, así como les decía, que tenemos una larga tradición y experiencia en trabajar con actores del territorio, municipios, organizaciones sociales de la salud, educativas, redes de cooperativas, de empresas, también nosotros reconocemos que es necesario, para poner en valor esas experiencias, tener una mayor coordinación y planificación de las acciones en el territorio, evitando a veces la fragmentación y muchas veces la pérdida del sentido estratégico con la que nos vinculamos en el territorio. Para nosotros... y hacer una pequeña reflexión, el territorio no es solamente el barrio o lo próximo, sino que nosotros consideramos que el territorio es el ámbito que redefine lo público, es decir, redefine para nosotros los problemas en los que vamos a trabajar y cómo construimos conocimiento, colocando a la universidad como un actor más en el territorio, produciendo de manera asociada conocimiento con otros actores. Es desde ese lugar que nosotros pensamos esa vinculación esa relación entre el instituto, el territorio, las políticas públicas y el sector productivo. Pero en realidad, el otro tema que quería plantear, aparte de la centralidad que tiene para nosotros en la constitución de la agenda, la vinculación con el territorio, también quería plantear que para nosotros esa relación no es neutral, que nosotros queremos poner en discusión un modelo de desarrollo que no es sostenible ni en términos sociales ni en términos ambientales, que genera cada vez mayor desigualdad social y segregación territorial, que judicializa la protesta, vulnerando derechos. ¿Cómo es esa articulación? Es una articulación que intenta, de nuevo, intervenir críticamente en proponer nuevas interpretaciones y nuevas respuestas para esos problemas. Algunos ejemplos sobre los que el Instituto ya ha participado y sobre los que nos parece que es importante continuar la reflexión de manera participativa con todos los actores. Pienso en nuestra participación y digo solo algunos pocos ejemplos, en la formulación y en la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, las redes de economía social, la inclusión de los temas de género en la agenda universitaria, los temas de salud, el programa de memoria y territorio en Campo de Mayo. Como les decía, son solo algunos ejemplos de una larga tradición de proyectos muy importantes que el Instituto vino desarrollando dentro de toda su historia y sobre el que nosotros queremos aportar esta mirada más de conjunto, más estratégica, que evite la fragmentación y que evite la superposición de acciones en un mismo territorio con los mismos actores. Muchas gracias, Andrea. Gracias por respetar el tiempo. Andrés, tu turno. Te reformulo justamente la pregunta, que es muy larga. ¿Cómo piensan la relación entre el instituto, la universidad, el territorio, las políticas públicas y el sector productivo? Así es. Muchas gracias. Es una pregunta, por supuesto, que es de una gran complejidad y que efectivamente el instituto tiene toda una tradición en vincularse con el territorio. Por supuesto, se pueden enumerar muchas iniciativas. Efectivamente, hay toda una serie de redes formales e informales que muchas veces son las más valiosas de contacto con los actores en el territorio, con los municipios de la región y otros municipios. También hemos tenido muchísimo trabajo. Yo quisiera decir algunas cuestiones vinculadas a la agenda de investigación, que me parece que primero, para incidir en el territorio, para volver a reposicionar al ICO como un instituto referente en Latinoamérica y que tenga fuerte impronta territorial su accionar, nosotros tenemos que rediscutir la agenda de investigación. Es decir, vuelvo a la misma idea que me manifesté recién. Nosotros tenemos una fragmentación muy fuerte en las áreas de investigación, tenemos que priorizar determinadas líneas de investigación que vuelvan a reconurbanizar el instituto y su objeto de estudio, que es el conurbano bonaerense. El año pasado se organizó un evento muy importante vinculado a la investigación que tiene que ver con, que lo organizaron la profesora Aida Quintar y Rodrigo Carmona,
que fue una jornada de encuentro muy importante para ver cómo estábamos, ponernos un poco al día de lo que estamos investigando cada uno de nosotros. Y en ese sentido, reivindico que esas jornadas se hayan hecho, pero tenemos que, obviamente, generar espacios entre nosotros mismos para volver a rearticularnos entre nosotros mismos, para después, sí, en ese mismo movimiento poder articular con el territorio de una manera mucho más integrada, porque si estamos fragmentados nosotros, eso se va a reflejar a la hora de salir al territorio, o de articular con el territorio, para decirlo bien. Entonces, en ese sentido, una propuesta es que el espacio común de encuentro del instituto son las reuniones de consejo de instituto, los martes de cada mes, los primeros martes de cada mes. Entonces, yo lo que voy a proponer es que antes de cada consejo de instituto, un expositor del instituto, hagamos jornadas de investigación permanentes, que puede ser un profesor, puede venir un no docente a explicarnos temas de gestión, un grupo de estudiantes que esté investigando algo bajo la dirección de algún investigador. Es decir, reuniones entre nosotros cada vez que va a haber un consejo de instituto. El consejo de instituto, vuelvo a insistir en lo mismo, es el órgano de gobierno que más que nunca va a tener ampliación y es el lugar de la discusión pública, tiene que pasar por ahí. Por lo tanto, tenemos que articular mucho más que nunca y por ese lado yo lo que propongo entonces es que el Consejo de Instituto se convierta en un espacio de debate público más que nunca ampliado. Por otro lado, también yo como decano exponer cada vez que haga el estado de gestión del instituto estadística, generar estadística en conjunto con los trabajadores no docentes, para que podamos mejorar los procedimientos de gestión. Es decir, tenemos mucho en la agenda interna y después para vincularnos con el territorio mucho más. Por el otro lado, con respecto, recuerdo cuando fue la discusión sobre el Consejo Social, en lo personal, yo tengo vinculación con el INTA-AMBA, con lo que es agricultura periurbana, y cada uno de nosotros tiene articulación con distintas organizaciones y muchos son o somos responsables de haber acercado a la universidad, o tuvimos que ver en eso para que el Consejo Social funcione y tenemos muchas organizaciones que forman parte del mismo. En ese sentido, indudablemente tenemos experiencias, lo que pasa que, vuelvo a la misma idea, está muy fragmentado, falta la articulación, esto suele ser muy disperso, hay energías institucionales muy dispersas que debemos canalizar y en una manera mucho más unidireccional. Con respecto a otras maneras de articular con el territorio, el ICO tiene 2 diplomaturas que son muy importantes de manera permanente, la de género y la de salud, ambas del área de política social, y ambas con un impacto impresionante en la comunidad local, con un impacto realmente notable, que esa es la forma de vincularnos con el territorio. Nosotros tenemos como el resto de las áreas, yo pertenezco al área de ecología, tenemos pendientes aprovechar esas experiencias para que las diplomaturas sean una manera de articular directamente con el territorio. Porque como efectivamente las experiencias con las diplomaturas generan después proyectos de intervención. Entonces creo que es una manera directa, en un formato que todos conocemos y que es una forma muy buena, muy positiva, porque además la experiencia del área de política social así lo demuestra. La diplomatura en género, con la importancia que tiene el tema, realmente ha sido una verdadera explosión demográfica, la cantidad de gente que quiere entrar, lo mismo la de salud. Podríamos tener diplomaturas en medio ambiente, en hábitat, podríamos tener diplomaturas en cuestiones vinculadas a, habíamos puesto enseñanza de la geografía, es decir, muchas cuestiones de gestión territorial, política pública. El área de política pública tuvo en su momento diplomaturas, pero direccionadas a la demanda. Tenemos experiencia, las diplomaturas son un instrumento fundamental para articular con el territorio, y el otro tema son nuestros graduados. Nuestros graduados son nuestros agentes en el territorio. Los graduados son los que llevan la camiseta de la universidad al territorio de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que articular con nuestros graduados para también articular con el territorio. A pedido del claustro de graduados, en estas conversaciones tan provechosas que hemos tenido con los distintos claustros, una propuesta también es crear una oficina de graduados al interior del Instituto del Conurbano, institucionalizar el contacto con los graduados para que ellos también, que son nuestros agentes territoriales cuando salen de acá, puedan traer toda esa expertise hacia nosotros, articular con los estudiantes y todo eso integrar e institucionalizar una acción en el territorio que lleve esta impronta fuertemente territorial que necesitamos recuperar. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ir con la segunda y última pregunta. En este caso también tienen 5 minutos cada uno para responder. La pregunta tiene que ver en cómo piensan el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes en el instituto y en la universidad. En este caso comienza Andrés. Nosotros tenemos
un problema muy serio en el Instituto del Conurbano, que fue mencionado al principio de la exposición por Andrea, que tiene que ver con la baja matrícula de nuestras carreras. Siempre lo hemos hablado mucho con Gabriela Dicker, también con la rectora, es decir, cómo puede ser que el Instituto del Conurbano, que investiga temas tan importantes, muchas veces esto no se refleje ni en la cantidad de personas que ingresan a la institución, ni tampoco en cómo las temáticas que investigamos puedan trascender hacia afuera de la universidad, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos carreras que no son tradicionales, la apuesta institucional fue esa, pero sin embargo nosotros realmente tenemos que mejorar y mucho el ingreso y el egreso de estudiantes. Tenemos un problema crítico que sigue con los años, que cuesta muchísimo poder invertir esa tendencia. Por ejemplo, este viernes está Expo Ecología, que es un esfuerzo enorme que viene haciendo el área de ecología para poder promover esas carreras, la carrera de ecología en particular, y ha habido otras experiencias. Ecología en su momento mejoró su matrícula, pero nuevamente otra vez, como otras carreras del ICO, está en un momento de amesetamiento y complicaciones para que ingresen más estudiantes, carreras de muy alto valor, ¿no? En ese sentido, también estamos pensando iniciativas muy concretas sobre las que tenemos que intervenir. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, para el caso de la licenciatura en Ecología, volviendo al caso de Ecología, yo pertenezco al área de Ecología. En Ecología tenemos que sí o sí crear una tecnicatura en información ambiental. Es decir, esta es una experiencia que ya está aprobada, que generó sensiblemente el aumento de la matrícula en la Universidad de Luján, en la UBA. Es decir, hay experiencias muy claras donde la tecnicatura en información ambiental mejora esto. No necesitamos presupuesto, con lo que tenemos, con las capacidades instaladas, laboratorio de Sistema de Información Geográfica, laboratorio de Ecología, personal docente, personal no docente. Tenemos las capacidades de sobra y justamente estamos esperando un incremento de la matrícula para poder impulsar una tecnicatura superior en información ambiental. Por otro lado, el ICO se perdió una oportunidad muy importante, y esto hay que decirlo, cuando creó la tecnicatura en SIG, la licenciatura en urbanismo y el profesorado de geografía en 3 momentos históricos diferentes de la institución, y lamentablemente no pudimos articular entre las 3 carreras. Es decir, acá un tema que surge en el diálogo con los estudiantes es que ellos no pueden optar por una doble titulación. Nosotros, si lo hubiéramos articulado, y me hago cargo de la responsabilidad que tengo dentro del instituto como miembro del claustro de profesores, podríamos tener doble y hasta triple titulación. Es decir, estamos con una serie de cuestiones que no hemos articulado a nivel de la institución que tenemos que mejorar claramente. Y en ese sentido lo que quiero decir es que si estas cuestiones no se resuelven al interior de la universidad, las tenemos también que ir a buscar afuera, porque nosotros en este momento de escasez de recursos tenemos que generar alianzas con el sistema público nacional. Es decir, tenemos universidades en la región, tenemos capacidades instaladas en la región. La Universidad de Hurlingham, de José Cepaz, de 3 de febrero, de Luján, que está aquí en San Miguel, la Universidad de Moreno. Es decir, tenemos que hacer alianzas más que nunca por este momento de ofensiva contra la educación superior, contra la educación universitaria, para ver cómo articulamos a nivel de carreras y que un técnico en SIG pueda recibirse de licenciado en SIG, que un licenciado en urbanismo, si puede optar, pueda recibirse de profesor de geografía, que un profesor de geografía pueda hacer la licenciatura en geografía, si esas articulaciones no las generamos nosotros aquí dentro. Entonces allí, en esas 3 carreras, esa problemática aparece. Por último, en el caso de administración pública, en su momento hubo iniciativas para tratar de vincularla con terciarios bonaerenses. Nosotros tenemos que pensar ideas para ver cómo la licenciatura en administración pública puede mejorar también su incremento de matrícula, aunque no es de las carreras que menos alumnos tienen, pero de todas maneras tenemos que mucho por hacer en la carrera de administración pública. Y política social, y quiero dejarlo para lo último porque es realmente notable el caso. Mientras las diplomaturas explotan de gente, mientras las diplomaturas generadas por política social, la de género y la de salud, hacen cola la gente para entrar a las diplomaturas y tienen que dejar gente afuera, la licenciatura en política social, que es una excelente carrera de la cual salen excelentes graduados y que inciden en el territorio, casi no tiene alumnos. Tenemos que ver cómo podemos solucionar esto. Hay algo ahí que nos está faltando en la articulación. Tenemos que ver cómo, y además la competencia desleal que sufre política social de trabajo social. Como ustedes saben, las leyes municipales habilitan a los trabajadores municipales, a los egresados de trabajo social a ser contratados por los municipios. No es el caso de política social. Entonces también hay una competencia desleal. Tenemos que trabajar mucho en el caso de política social porque es un caso muy acuciante. Muchas gracias. Te repito la pregunta. Andrea, 5 minutos tenés para responder. ¿Cómo pensás la cuestión del ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes? Bien,
Bueno, varias de las cuestiones las mencionó Andrés. Yo, para el caso del Instituto del Conurbano, la cuestión del ingreso nos lleva a una etapa anterior, que es cómo nosotros creamos estudiantes que elijan nuestras propuestas innovadoras, ¿no? Siempre desde el proyecto fundacional nosotros tuvimos ese desafío, ¿no? Tenemos perfiles que consideramos que son realmente los perfiles profesionales que son los adecuados para dar respuestas a los problemas del conurbano, pero al mismo tiempo esa propuesta innovadora nos exige como institución realizar un conjunto importante y sostenido de acciones para instalar esos perfiles profesionales y para que nos elijan y para que las organizaciones públicas y privadas demanden esos perfiles en el momento de la inserción profesional. Reconocemos que esos tienen largos procesos de maduración y ha sido desde el inicio de nuestro instituto una premisa sostener la instalación de estos perfiles. Yo creo que no hicimos lo suficiente, que tenemos que seguir apostando, que tenemos que seguir trabajando sobre la instalación de estos perfiles innovadores. Ahora, al mismo tiempo, a lo largo de estos años hemos ampliado también la oferta de formación con carreras, con formación de pregrado, formación continua, con posgrado. En general, todas esas ofertas han tenido una amplia convocatoria, ¿no? No solamente las diplomaturas, también todos los posgrados han sido muy exitosos en términos de cantidad de estudiantes. Y sin embargo, eso no nos releva de las otras responsabilidades que a las que debemos dar respuesta. De nuevo, aumentar la cantidad de estudiantes y graduados y continuar con las mejoras de sus procesos de formación. Consideramos que para eso es necesario mantener la comunicación de nuestras ofertas en articulación con las escuelas secundarias. Vos mencionabas expoecología, expourbanismo. Son instancias en donde las escuelas secundarias, los estudiantes vienen y conocen en un evento los temas y las inserciones profesionales de nuestros graduados. También hay otro tipo de proyectos con las escuelas secundarias, pienso en el programa Nexus ahora, que van generando, van difundiendo, van comunicando de qué se tratan nuestros perfiles profesionales en las distintas escuelas secundarias. Aunque sea junto con esta articulación en red con otras carreras y con las escuelas secundarias, con lo que hace la universidad y lo que hace el instituto, sigue siendo muy potente la actualización permanente de la página web que tiene el Instituto del Conurbano. Me parece que esa es una estrategia de comunicación junto con el trabajo a través de las redes que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo, pensando en esta cuestión del ingreso. Y para completar este tema, como ustedes saben, el programa de acceso a las carreras que va a reemplazar el CAU es también para nosotros una oportunidad para revisar los trayectos formativos de nuestros estudiantes, no solamente en el primer año, sino en toda su formación. Y ahí los comités de carrera, que son actores nuevos, nos parece que a nosotros que son actores especialmente relevantes como para poder dar esta discusión, ¿no? Esta revisión de los lugares en donde tenemos que fortalecer las capacidades de formación de los docentes para acompañar a los estudiantes en aquellas competencias y conocimientos que a nosotros nos parecen especialmente relevantes en nuestras carreras. Un poco también repitiendo lo que había comentado al inicio, nosotros hemos empezado a través, y eso me tocó cuando fui directora, trabajar con la ampliación de la oferta de formación a través de lo que llamamos o nos enseñaron a entender como la planificación en red, esto que vos decías, Andrés, bueno, cómo se relaciona la tecnicatura en sí, el profesorado, urbanismo,
todos en el diseño se trató de encontrar esos espacios curriculares que permitieran trayectos y titulaciones alternativas. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando sobre eso para darle esas opciones que algunos estudiantes ya la desarrollan a través de por sus propios intereses, pero si nosotros los favorecemos, creo que eso va a mejorar esas opciones. Te queda un minuto, Andrea. Sí. Consideramos que esa ampliación no se hace en el vacío. Reconocemos que hay una serie de proyectos que tienen distintos grados de avance y de formalización. Me refiero a la especialización en cartografía temática y análisis espacial, que fue recientemente aprobada por el Instituto, la tecnicatura en gestión en salud en el territorio, que ya tiene proyecto, la tecnicatura en gestión ambiental, que está en sus primeras discusiones, pero que también aparece ya como proyecto, y explorar otras ofertas de formación de grado y formación continua con modalidades presenciales y virtuales, como tiene la tecnicatura en sí, como ya se dictó. La puesta en marcha, por último, y sostenibilidad de los posgrados requiere para nosotros una especial atención. Porque ponen en valor nuestras capacidades de investigación y de docencia, y también nuestra capacidad para armar redes de intercambio académico e institucionales dentro del sistema científico-tecnológico. Lo había mencionado antes y me interesa volver a remarcarlo, la importancia de la formación pedagógica de nuestros docentes. El instituto tiene espacios de formación, espacios curriculares que han sido muy innovadores, pienso en el laboratorio, intervenciones, en los espacios de práctica preprofesional. Bueno, trabajar sobre eso, sistematizarlos, fortalecer la formación tanto de profesores como de asistentes nos parece clave para completar esto de cómo hacemos para que nuestros estudiantes ingresen y acompañar también la graduación de ellos. Nuevamente, para eso pensamos que es muy importante la relación, el comité de carrera, las jornadas con estudiantes, las jornadas con graduados, porque es muy difícil que nosotros podamos pensar. O sea, no somos más el proyecto fundacional, ya tenemos mucha experiencia y entonces es necesario que nosotros las pongamos en juego en estas revisiones, ¿no? A partir de todo lo que ya viene haciendo en el instituto y lo que falta hacer sobre estos temas. Muchas gracias, Andrea. En este caso pasamos a la segunda etapa, ya acercándonos al cierre. Tenemos 3 minutos cada uno, la candidata y el candidato, para ofrecer alguna opinión o comentario sobre las respuestas del otro. En este caso comienza Andrés. Muy bien. Y es el cierre, ¿verdad? Tenemos después luego 2 minutos más para cierre, cierto. Así que tranquilo. Muy bien, perfecto. Entonces, yo quisiera, esta sería como la parte más de debate y bueno, poner un poquito de pimienta a la cosa como para que también se ponga un poquito más picante, que también es bueno, que para eso esto es un debate, ¿verdad? Así que pasemos a esta parte de este momento. No, yo quería decir lo siguiente, con respecto a tu propuesta, Andrea, no tanto lo has dicho hoy, pero sí en tu campaña. Vos has dicho que, por ejemplo, hay que fortalecer las coordinaciones como uno de los ejes de centro importantes, digamos, de tu propuesta, ¿no? Lo he visto en la entrevista, lo he visto en los documentos escritos. Y yo creo que cito esto porque me parece que ahí hay que apuntar una cuestión medular del funcionamiento del Instituto del Conurbano. Yo vuelvo a insistir con la misma idea. Hay que rediseñar las áreas están envejecidas, las coordinaciones de áreas tal como las conocemos no van más. Tenemos que ir por la horizontal, tenemos que ir por los claustros más vulnerables del instituto, el claustro de asistentes, el claustro no docente. Es decir, ya sobre todo la cuestión, digamos, de las áreas como lugares cerrados, como lugares donde se dirimen cuestiones jerárquicas, ese instituto ya tiene que ser cambiado, tiene que ser modificada esa estructura. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero decir es que, más que nunca, las áreas tienen que ser rediseñadas. Ese esquema forma parte de un instituto que está envejecido, que tiene que cambiar, y que ya la cuestión jerárquica, así como se manejaron las áreas, no pueden manejarse más. Quiero ser muy enfático en esto,
y quiero decir que más que nunca, como decíamos recién, las representaciones ampliadas pasan por el Consejo del Instituto. Entonces, en ese sentido, lo que yo lo comento, insisto, más en función de propuestas tuyas, no tanto hoy, pero sí en otros ámbitos que donde se dijeron, que me parece que no es un tema menor. Es decir, yo creo que la cuestión de las áreas tiene que ser... el área, como en otros institutos de la universidad, tiene que ser un lugar de referencia del investigador. Pero nosotros lo que tenemos que promover es el interárea, las cuestiones interinstituto. No pueden ser más las áreas, lugares, cotos cerrados donde se resuelvan cuestiones de jerarquía. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con consolidar las coordinaciones. No estoy de acuerdo con que hay que fortalecer las coordinaciones. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que hay que barajar y dar de nuevo con el rediseño institucional, ¿no? En ese sentido, digo, porque me parece un tema importante y lo traigo a colación y me parecía importante debatirlo con vos, Andrea, porque es un tema que no es para nada menor. Un minuto, Andrés. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, ese era principalmente el comentario. Yo creo que volver a fortalecer las áreas y las coordinaciones de área en este contexto pasa a ser una opción que no tiene que ver con la actualidad de la que estábamos mencionando. El cambio de estatuto, las representaciones ampliadas, lo que tiene que ver con lo que va a ser los consejos. El consejo ahora va a tener 24 consejeros. El Consejo Superior va a tener casi 50 consejeros. Van a ser ámbitos deliberativos increíbles. Es decir, siempre decimos en chiste que el presupuesto del instituto se nos va a ir en empanadas para los 24 consejeros cada vez que nos reunamos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es un detalle menor. Fortalecer las coordinaciones, fortalecer las áreas, en este caso es una opción más conservadora y yo creo que tenemos que cambiar el chip e ir por el nuevo instituto que se viene. Muchas gracias, Andrés. Andrea, 3 minutos para ofrecer algún comentario o alguna opinión sobre alguna de las respuestas de Andrés. Bien, a mí me parece realmente bien interesante discutir, debatir sobre la cuestión de la coordinación o a qué le atribuimos, porque en ninguna de mis ni de mis comentarios, ni del documento, ni de las entrevistas yo dije que lo que quería era fortalecer la coordinación de las áreas. Pero sí dije que me parece que el espacio y los procesos de coordinación, los ámbitos de coordinación son ámbitos realmente muy importantes para el instituto, porque justamente vos, Andrés, mencionaste varias veces la fragmentación de nuestras agendas, la falta de vinculación entre distintos proyectos que podrían vincularse. Y yo creo realmente que sí, que algo que le quita potencia al instituto para instalarse como una voz pública en los temas sobre los que nosotros tenemos mucho para decir, es justamente ese funcionamiento fragmentado, ese funcionamiento que hace que cada uno vaya llevando su propia agenda, que puede ser muy valiosa en términos de la calidad de lo producido, pero que le quita a fortaleza y a la consolidación del instituto en el sentido que mencionaba al inicio, de voz pública, de legitimidad de la universidad en ese espacio. Y entonces cuando nosotros hablamos de espacios de coordinación, y yo mencioné hoy por ejemplo, un dispositivo que son las mesas de trabajo transversales, en el sentido de pensar temas de interés estratégico, sobre los cuales no podemos tener excusas sobre los que tenemos que tener un lugar en la agenda pública, y sobre los que tenemos que tener propuestas y sobre los que tenemos que tener información estadística, es justamente pensar dispositivos en donde nosotros atravesemos distinto lo que sucede en las áreas, lo que sucede en los equipos, no para reemplazar, sino para poner en valor lo que se produce en las áreas a través de estas mesas de trabajo transversales. Quiero decir eso, que realmente insisto, para mí los espacios de coordinación dentro del instituto son espacios muy importantes en términos políticos y en términos de capacidad de integrar lo que produce el instituto en términos de formación, de investigación, de promoción del desarrollo tecnológico y social. Ahora, asociar los espacios de coordinación a la coordinación de las áreas ya queda por cuenta de la interpretación de las propuestas. No es por ahí en donde para nosotros es lo importante.
Bien. ¿Necesitan un minuto más para el debate? Si no, pasamos a las palabras de cierre. Bien, pasamos entonces a las palabras de cierre. Tenemos 2 minutos para despedir. En este caso comienza Andrés. Muy bien. Bueno, muy bien. Agradeciendo a la organización, al sistema de medios de la universidad, el excelente ámbito para poder debatir. Simplemente decir 2 cosas. Yo creo que el Instituto del Conurbano necesita fuertemente es decir, estamos en un contexto de cambios realmente notable. Volvemos a las mismas ideas, es decir, el nuevo estatuto, las representaciones ampliadas, un consejo de 24 consejeros y a eso sumado el actual contexto político de tanta complejidad a nivel nacional. Eso genera realmente un combo muy, muy complejo a la hora de pensar en la futura gestión del Instituto del Conurbano. Yo creo que más que nunca la apuesta es ir por la horizontal, por la democratización, por los claustros más desfavorecidos, por la una cada vez mayor discusión política al interior del instituto que se va a reflejar en el Consejo de Instituto. Cuando yo decía que antes de que empiece cada consejo tengamos las exposiciones, tengamos actividades o que estén integradas al Consejo de Instituto, el Consejo de Instituto pasa a ser realmente el lugar del encuentro, tiene que pasar a ser el lugar del encuentro de todos los investigadores, donde realmente discutamos a calzón quitado las distintas cuestiones que hacen a su funcionamiento, porque así lo va a exigir en la representación de cada claustro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un momento en el que hay que mostrar más que nunca, capacidad de negociación política con todos los claustros y además una conducción que pasa a ser colegiada porque 2 secretarios además me van a acompañar en caso de ser electo decano del Instituto del Conurbano. En ese sentido, más que nunca, tenemos que ir por una alianza al interior del instituto que represente a gente bien predispuesta, que está dispuesta a continuar con una política de puertas abiertas, como se mencionó al principio de la exposición, no volver a recrear en el Instituto del Conurbano una alianza más regresiva que en algún momento caracterizó que hubo en momentos de la historia del instituto alianzas de ese tipo. Por lo tanto, yo me comprometo, en caso de ser electo director del Instituto del Conurbano, en seguir con la política de puertas abiertas, en politizar mucho más la discusión sobre todo lo que tiene que ver con el territorio, con la sociedad, con nuestras líneas de investigación, con cómo es la calidad de nuestra enseñanza y rediseñar a fondo el Instituto del Conurbano, que está en un momento muy, muy importante en función de todas estas cuestiones que vienen ocurriendo. Gracias. Gracias, Andrés. Palabras de cierre, Andrea. Bueno, también agradecer el acompañamiento de todo este debate y decirles que nos entusiasma trabajar en estas propuestas que seguramente en el marco del cogobierno se van a cambiar, se van a mejorar, se van a robustecer a partir de la discusión. Son solo esto, o sea, son propuestas que se terminarán definiendo en esos ámbitos de deliberación y de definición de políticas, con todos los claustros, con la representación también del Consejo Social. Estamos transitando juntos este nuevo camino, el nuevo camino de la elección directa, de una mayor democratización, de una mayor participación en la vida universitaria. Eso creo que es algo que nos entusiasma y nos desafía especialmente. Nosotros lo que queremos para eso es ofrecer nuestra experiencia de gestión, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de diálogo, volver a colocar en el centro la importancia que le damos a generar un buen clima de trabajo, un clima de trabajo que nos integre, que nos den ganas de venir al instituto. Tenemos mucho por hacer. También ofrecemos capacidad de pensar de manera creativa cómo podemos fortalecer la voz del Instituto del Conurbano, como decía antes, cómo podemos dar contenido concreto al derecho a la educación superior y a las mejores condiciones laborales de todos y todas los que trabajamos en esta universidad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Debate entre Andrea Catenacci y Andrés Barsky. Muchas gracias. Del 11